En honor que han llegado, vamos a comenzar. Estimados amigos, buenas tardes. Hasta el momento entonces hemos recorrido en forma muy detallada los mundos, los diferentes mundos, y nos hemos concentrado especialmente en el mundo físico, ya, en el mundo emocional y mental. Hemos visto sus características, sus zonas y también, a grosso modo, las clases de egos que en ellos residen y las experiencias. Ya con este conocimiento y con algunos conceptos que aclaramos oportunamente, como el guardián del umbral, el concepto del infierno, el concepto del cuerpo vital y otros, hoy día entonces voy a presentar un esquema del recorrido del triple ego desde el momento de su exhalación hasta la capacidad que tiene de llegar al segundo y en algunos casos al tercer cielo. Para esta exposición y para que les quede claro, voy a compartir pantalla para compartirles unos esquemas para hacer más clara, ¿verdad?, la explicación. Comparte entonces pantalla. Ya. Me imagino que están viendo, ¿verdad? Sí, se ve. Sí, ya, correcto. Gracias, Ricardo. Este es el esquema Porter número uno, post-mortem número uno, y voy a irlo explicando de acuerdo a los conceptos. En el momento de la muerte, es decir, de la última exhalación que da el hombre y la mujer, los vehículos superiores, que son el cuerpo vital de deseos y la mente, son vistos abandonar el cuerpo físico con un movimiento en espiral, llevándose consigo las fuerzas del átomo simiente que habían estado en el ápice del ventrículo izquierdo del corazón durante la vida del ego. Este se llama el átomo permanente y será el núcleo que sirva para el cuerpo en la siguiente reencarnación. Todos los demás han sido renovados de tiempo en tiempo, pero este último ha peregrinado con el ego a través de todas sus vidas, a través de todas las edades y civilizaciones. Como una explicación al margen, estos átomos permanentes son conocidos esotéricamente como focos de vida y de conciencia localizados en los diferentes vehículos, actuando como fuerzas arquetípicas que guardan la información de los cuerpos físico, vital, emocional y mental. Toda la experiencia radicada en ellos sirve como base futura en vidas para elaborar cuerpos cada vez mejores capacitados para adaptarse a los cambios evolutivos. Es decir, todos los cuerpos tienen un átomo, no solamente el físico. Cada átomo simiente es activado por jerarquías que están a cargo de los diversos cuerpos. Por ejemplo, los señores de la llama activan el átomo simiente del cuerpo denso o físico. Los señores de la sabiduría activan el átomo simiente del cuerpo vital. Los señores de la individualidad activan el átomo simiente del cuerpo de deseos
y los señores de la mente activan el átomo simiente del cuerpo mental. El átomo simiente del cuerpo denso es un centro de instrucción para el místico ocultista. Guarda la información fotográfica, por decirlo así, de todo cuanto se hace, se piensa e inclusive de todo cuanto pasa alrededor, pues al respirar, la información del entorno penetra con el aire a los pulmones y por la sangre oxigenada llega al corazón. Esta es la razón de por qué todos los maestros de sabiduría aconsejan al aspirante rodearse siempre de un ambiente grato y evitar, ¿verdad?, ambientes tóxicos. A la muerte, este átomo simiente del cuerpo físico asciende al cerebro vía el nervio neumogástrico junto con las envolturas y abandona el cuerpo por las suturas existentes entre los huesos parietal y occipital. Sin embargo, estas envolturas todavía están conectadas con el vehículo denso por medio del cordón plateado y el punto medio del mismo, que tiene la forma de dos seis, es visto colgando a la mitad del camino entre el cuerpo y el ego, que dentro de sus vestiduras áuricas flota todavía a pocos pies por encima del cuerpo inerte. La ruptura del átomo simiente del corazón hace que éste se detenga y obliga al ego a salir del cuerpo, pero el resto del cordón, todavía intacto, permanece adherido al corazón y al átomo roto en él. De esta manera, las fuerzas del átomo simiente son sacadas fuera del átomo físico que las albergó durante la vida corporal. Ahora bien, mientras el ego flota por encima del cuerpo físico, sus poderes espirituales vuelven en cierta medida y puede leer en el éter reflector el registro de su recién terminada vida, el cual se encuentra en el polo negativo del éter reflector. Este constituye el primer panorama. El ego no siente emoción alguna de estas escenas, y es que se encuentra en la región etérica del mundo físico. Eh, este primer panorama del triple espíritu de ascenso a los mundos superiores permanece absorto, como lo dije, de tal forma que el registro es profundamente impreso sobre el cuerpo de deseos y viene a constituir la base de las experiencias próximas en el mundo del deseo. Recuerdo también que para lo que viene a continuación, que el cuerpo vital en sí incluye cuatro éteres, dos superiores y dos inferiores. Los dos inferiores son el éter químico y el éter de vida, que tienen que ver con la propagación y la asimilación, por lo tanto, son abandonados en el momento de la muerte. Los dos superiores son el éter luminoso y el éter reflector. Estos éteres superiores forman el cuerpo del alma y son estos los que el ego retiene vida tras vida y que inmortaliza como alma intelectual. Estos dos éteres superiores constituyen el vehículo anímico o cuerpo del alma, que es el medio de servicio en los mundos invisibles. En sí constituye una gloriosa vestidura, resultado de la abnegación y el dominio de las propensiones de la naturaleza inferior. Después tiene lugar una segunda división en el cuerpo etérico. Los dos éteres inferiores permanecen aún flotando en el cuerpo denso inerte, pero los dos superiores se van con el ego. Al tiempo del colapso del cuerpo vital y la ruptura definitiva del cordón plateado, el ego cae en sueño, despertando en el mundo del deseo, usualmente en el purgatorio. Así termina el primer panorama, que dura unas pocas horas o días, dependiendo ello más que nada del tiempo
que el ego puede permanecer normalmente despierto. Por lo tanto, 3 días y medio es lo usual para revisar su vida pasada. Después de esta primera experiencia en la frontera del mundo físico y el éter, el ego pierde toda relación con el mundo denso y es ya residente del mundo del deseo. Pasamos a la segunda diapositiva para ir avanzando en este peregrinaje. En primer lugar, y para reiterar la idea de que todo está en todo, debo recordarles, estimados amigos, que los mundos físico y de deseo no están separados uno del otro por el espacio. Están bien unidos y no es necesario moverse para ir del uno al otro, ¿De ni, cloro todo esto acá? ni para ir de una región a la próxima. Las diferentes regiones del mundo Ah, del deseo están dentro de nosotros mismos, así como en nuestros cuerpos densos están los sólidos, líquidos y gases, además de los éteres. eh, José Alberto se cortó la voz. Se puso en pause, aparece su... Tiene que reactivarlo. Sí, habilítalo, por favor. Ahí sí, ¿Ahí me están escuchando? Ahora sí. Sí, Ya. gracias. ¿En sí, qué parte súper. quedé? ¿Fue poco? ¿Alcancé a terminar la primera diapositiva? Sí, Ah, ya, comienza, ya, ok. En primer lugar, y para reiterar la idea de que todo está en todo, debo recordar que los mundos físicos y de deseo no están separados uno del otro por el espacio. Están bien unidos y no es necesario moverse para ir de un lugar a otro ni a una región a la próxima. Las diferentes regiones del mundo del deseo están dentro de nosotros mismos, así como en nuestros cuerpos densos están los sólidos, líquidos y gases, además de los éteres. El mundo del deseo, con sus innumerables habitantes, compenetra el mundo físico como el agua compenetra una esponja. El mundo del deseo es luz y color, siempre cambiantes, en el que las fuerzas animales y espirituales se entremezclan con la fuerza de innumerables jerarquías de seres espirituales que no aparecen en nuestro mundo físico, pero que son tan activos en el mundo del deseo como lo somos nosotros aquí. Pues bien, el purgatorio, en sus diferentes estratos, es la residencia cósmica de la generalidad de la humanidad. Egos que han, en alguna medida, mayor o menor, transgredido alguna o varias de las leyes cósmicas y que necesitan menor o mayor purgación a fin de purificarse y poder ascender a estratos espirituales superiores. En su estrato más inferior, que según mi consideración, esto es algo muy personal, bien podría denominarse el infierno, que es el primer estrato del purgatorio, residen egos que en su mente forjaron creaciones demoníacas, construidas por las más brutales pasiones y deseos, genocidas, depravados, quienes incitaron a la guerra fratricida, quienes no tuvieron piedad del sufrimiento humano y fueron indiferentes en obra, pensamiento y omisión al sufrimiento de sus congéneres. En esta región, que yo la coloqué con un color, más baja del mundo del deseo y del purgatorio, también se encuentran desencarnados egos que impulsan al odio desenfrenado, a las guerras, a los asesinatos y a la destrucción, influyendo, y esto es lo más grave, en determinados humanos encarnados que están vibrando en esos niveles repugnantes. En los otros niveles del mundo del deseo que llamamos, eh, digamos, purgatorio, se encuentran entonces egos promedio,
como repito, la gran mayoría de la humanidad, que deben explorar las deficiencias mentales, espirituales, a fin de ascender. Estos serían los estratos 2, 3. En todo este proceso no hay ciertamente, y nosotros lo sabemos, una deidad vengativa que ha hecho el nivel del infierno o lo del purgatorio con un afán de castigo o sufrimiento para nosotros. Si nosotros mismos somos los creadores de nuestros propios actos y malos hábitos, y de acuerdo con nuestros deseos y acciones, será el tiempo que tengamos que sufrir para conseguir la purificación, porque todo tiende a un bien. Aquí, en la zona purgatorial, se produce el segundo panorama, reviviendo el ego con sentimientos, todas las escenas que provocó dolores físicos y morales a los demás. Finalmente, hay que recordar que como en el mundo del deseo se vive 3 veces más rápido que en el mundo físico, la permanencia en la región infernal y la purgatorial corresponde aproximadamente a la tercera parte de lo que físicamente se haya vivido y según los errores que se hayan cometido. Una persona que haya vivido 50 años terrenales serán 16 aproximadamente que habrá de experimentar en el mundo purgatorial. Esto es, por supuesto, generalmente hablando. Hay personas que permanecen especialmente en la región infernal o purgatorial durante siglos, ¿verdad? O sea, en la región infernal durante siglos, ya que son muy ineficaces para rectificarse. Y en la región purgatorial, propiamente tal, hay egos que las abandonan en pocos años. Y el iniciado, el estudiante esotérico y el místico pueden pasar días o semanas, pues mediante las prácticas de la concentración y especialmente de la retrospección, como también de los actos de conciencia que evolutivamente ha desarrollado, ha purgado muchos de sus errores y ha trascendido los apegos que tenía como programa para esa encarnación. Después de todo, lo sabemos, el hombre hace su destino. Pues bien, el triple espíritu ya purificado pasa a las regiones superiores del mundo del deseo. Pasa al primer cielo. Pero antes de llegar al primer cielo, también hay que mencionar, y esto nos ocupó gran parte de una clase, la zona fronteriza o central, que es la residencia cósmica de los egos materialistas en una clasificación. En la última encarnación fueron personas rectas, que no injuriaron a nadie, pero que negaron toda trascendencia espiritual y solo se concentraron en el aquí y el ahora, dedicados solo a los negocios y negando la existencia de la conciencia después de la existencia personal. Padecen de la José Alberto, masovería. ¿Qué? ¿Qué? te puedo hacer una consulta Sí. que he reflexionado sobre este plano y bueno, supongo que acá no solamente deben estar las personas materialistas, me imagino que también deben estar las personas también, yo creo que a lo mejor tú lo dices de manera indirecta, pero me refiero a las personas ateas. Ah, correcto, correcto. Cuando digo que niegan toda trascendencia después de la Mm. muerte, es precisamente eso. Porque el Ah, ya, creyente naturalmente cree en la fuerza superior y aparece entonces el Dios. gracias. Ya, ok. Eh, bueno, esto que constituye el primer cielo, donde tienen estos egos en el primer cielo tienen muy poca permanencia y por esto no pueden construir cuerpos físicos relativamente sanos para la próxima vida, siendo poseedores de cuerpos densos, decrépitos, extremadamente débiles que les causará enormes sufrimientos, situación que en algún momento puede acercarlo a lo espiritual y a Dios. Porque la verdad del asunto es que dentro del humano muchas veces tenemos que sufrir enfermedad y dolores para pensar y acercarnos a la espiritualidad. Padecen en esta zona central sin poder ser auxiliados.
padecen la más espantosa monotonía y se preguntan con desesperación, ¿cuándo acabará esto? ¿Cuándo acabará esto? La permanencia de este ego en este estado es, yo diría, indefinido y pueden permanecer décadas, quizás siglos, hasta que sus almas en sufrimiento se acercan a ese algo superior que ellos siempre negaron, es decir, Dios. Primer cielo, ascendemos. Una vez vivida la experiencia purgatorial y expurgado de sus lacras mentales y espirituales, el ego se eleva por fuerzas cósmicas de atracción hasta el primer cielo, ubicado en las regiones superiores del mundo del deseo, donde los resultados de su sufrimiento se incorporan en el átomo simiente del cuerpo de deseos, impartiéndole así la cualidad de la rectitud, la cual actuará como impulso para el bien y repulsión para el mal en el futuro. Aquí se produce, amigos, el tercer panorama y nuevamente las escenas del pasado se desarrollan hacia atrás. Pero en este caso las buenas obras de la vida son las bases del sentimiento. Cuando llegamos a escenas en las que ayudamos a otros, comprendemos de nuevo la alegría que esto nos proporcionó y además sentimos toda la gratitud emitida por aquel a quienes ayudamos. Y cuando vemos de nuevo escenas en las que fuimos ayudados por otros, volvemos también a sentir toda la gratitud que emitimos hacia nuestro bienhechor. Y de esta manera vemos la importancia de apreciar los favores que nos han hecho, porque la gratitud produce crecimiento anímico. Nuestra dicha en el cielo depende de la felicidad que hayamos proporcionado a otros y al valor que demos a lo que otros han hecho por nosotros mismos. El primer cielo es el mundo de la luz y el color, y es un lugar de alegría sin mezcla alguna de amargura. Su estado vibratorio es la armonía. El espíritu está más allá de la influencia de las condiciones materiales y terrestres y asimila todo el bien contenido en su vida pasada conforme lo revive de nuevo. Todos los designios nobles a lo que el hombre aspiró se realizan ampliamente. Es un lugar de reposo. Y cuanto más dura ha sido la vida terrenal, tanto más intenso será el descanso de que se gozará. La enfermedad, la tristeza y el dolor son cosas desconocidas. Esta es, por decirlo así, y así lo llaman, la tierra de veraneo de los espiritualistas, la tierra de promisión. Los pensamientos del devoto cristiano han construido allí la Nueva Jerusalén. Hermosas casas, flores, etcétera, son el premio de los que a ellas aspiraron. Ellos las construyeron por medio del pensamiento, en la sutilísima materia de deseos. Sin embargo, estas cosas son tan reales y tangibles como lo son para nosotros nuestras casas materiales. Todos obtienen aquí la satisfacción de que carecieron en su vida terrestre. Todos los sueños son posibles, como lo decía Don Quijote de la Mancha. Los egos residentes en este primer cielo son los niños y los estudiosos, los artistas y altruistas. En cuanto a los niños, ya lo conversamos, pero lo repito, llevan especialmente una vida hermosísima. Nuestro mentor Max Heindel dice en el concepto Rosacruz del Cosmos, comillas, si pudiéramos verlos siquiera, cesarían todas nuestras penas. Cuando un niño muere antes del nacimiento de su cuerpo de deseos, lo que tiene lugar alrededor de los 14 años en los varones y 12 en las niñas, no va más allá del primer cielo, porque no es responsable de sus actos, como tampoco es responsable el aún no nacido del dolor que causa su madre moviéndose o saliendo de la matriz. Por lo tanto, el niño no tiene existencia en el purgatorio.
Para los niños, el primer cielo es una sala de espera, donde permanecen desde 1 hasta 20 años, hasta que se presenta una nueva oportunidad para renacer. Sin embargo, es algo más que una sala de espera, sencillamente, porque se progresa mucho durante la estada en ella. Cuando un niño muere, hay siempre alguno de su familia que lo está esperando, o en su defecto, hay a quienes les gustaría adoptar maternalmente a niños en su vida terrestre y que tendrían sumo placer en cuidar a un huérfano. La extrema plasticidad de la materia de deseos hace muy fácil el formar los más exquisitos juguetes vivientes para los niños, y su vida es un hermoso juego. Sin embargo, no queda descuidada su instrucción. A los niños se les agrupa en clase, de acuerdo con sus respectivos temperamentos, pero sin tener en cuenta para nada su edad. En fin, es una existencia hermosísima, sin dejo alguno de dolor o amargura. Los estudiosos, los artistas, los altruistas, todos estos egos experimentan en completitud sus anhelos de aprender, de crear y ayudar. El filósofo y el estudiante tienen acceso instantáneo a todas las librerías del mundo. El pintor observa con inefable delicia los colores siempre cambiantes. Muy pronto aprende que su pensamiento forma y moldea esos colores a voluntad. Sus creaciones viven y brillan con una vida imposible de comprender para los que trabajan con los pesados y densos materiales terrestres. Está, por decirlo así, pintando con materiales vivientes y puede ejecutar sus ideas con una facilidad que lo llena de deleite. En cuanto al filántropo, produce sus planes altruistas para el mejoramiento de la raza humana, teniendo la oportunidad de capacitarse para servir mejor a otras personas en futuras encarnaciones. En este mundo internalizan aún más lo que es el servicio, la bondad, el desinterés y el amor total. Más aún, si algunos planes fallaron en una vida, verá la razón de los fracasos y aprenderá a sobrepasar los obstáculos y a omitir los errores que hicieron impracticable alguna de sus ideas y sus planes. En fin, se capacita mejor para servir a la humanidad en futuras encarnaciones. Los artistas en general aprenden en el primer cielo a modelar con su imaginación y su voluntad una escultura, una aventura, para que cuando renazcan en el mundo físico puedan llegar a la genialidad en el campo del arte, llámese pintura o escultura. El triple espíritu o ego, con mucha más conciencia de su propia evolución e instruido sobre las actividades superiores de la existencia misma, está preparado para abandonar el mundo del deseo y se eleva hasta las regiones inferiores del mundo del pensamiento, a la subdivisión del pensamiento concreto, donde está el segundo cielo. El ego penetra, pues, en el segundo cielo, envuelto en su cuerpo mental que contiene los tres átomos simientes, la quinta esencia de los tres vehículos que ya ha abandonado: físico, vital y de deseos. Y sigue su ascensión entonces. Segundo cielo. Entonces, repito, el ego abandona su cuerpo de deseos. Está perfectamente consciente. Pasa a una gran paz. Durante este intervalo, todo parece desvanecerse. No puede pensar. Ninguna de sus facultades está viva, pero él siente que es. Pero él siente que es. Tiene un inexplicable sentimiento de encontrarse en el gran siempre, de hallarse
completamente solo, pero sin temor alguno, y su alma se inunda de una paz inefable que sobrepasa toda comprensión. La ciencia oculta, el esoterismo, lo llama el gran silencio. Entonces viene el despertar. El espíritu está ahora en su patria hogar, el cielo. Aquí el primer despertar trae al espíritu el sonido de la música de las esferas, porque el segundo cielo es el mundo del sonido, y este sonido es el que construye todas las formas del mundo físico. Las formas que vemos en nuestro entorno son las figuras cristalizadas de los sonidos de las fuerzas arquetípicas que obran en los arquetipos en el mundo celeste. La música es universal, cósmica. El segundo cielo es el verdadero hogar del hombre, del ego, del pensador. Aquí permanece durante siglos enteros, asimilando el fruto de su última vida terrestre y preparando las condiciones terrestres más apropiadas para su próximo paso de progreso. El estado vibratorio de esta residencia cósmica es el pensamiento concreto. El sonido que compenetra esta región y que se hace aparente por doquier como color es su instrumento, por decirlo así. Esa vibración armoniosa y sonora es la que, cual elixir de vida, disuelve en el triple espíritu la quinta esencia del triple cuerpo de quien depende su crecimiento. La vida en el segundo cielo es una vida extraordinariamente activa, variada en muchos sentidos. Es necesario que los frutos del pasado sean realizados en el mundo que será el próximo campo de actividad, mientras que el ego está adquiriendo nuevas experiencias físicas frescas y obteniendo nuevos frutos. Los egos residentes en el segundo cielo son los músicos, los poetas, los matemáticos y los físicos, es decir, egos con un amplio desarrollo del pensamiento concreto y algunos visos del pensamiento abstracto. Al músico se le enseña y construye un oído perfecto, en el sentido de cualquier sonido que oye, lo oye sin deformarlo. Además del oído musical, el músico debe también aprender a construir en este plano una mano fina y delicada, con dedos ágiles y sensitivos nervios, pues en caso contrario no podría reproducir las melodías que oye. Al matemático se le adiestra de cómo tratar sobre el espacio y la facultad para la percepción de este espacio, que está relacionada con el delicado ajuste de los tres canales semicirculares que están situados dentro del oído, apuntando cada uno a una de las tres dimensiones del espacio. La lógica y la habilidad matemática están en proporción directa al ajuste de esos canales semicirculares. Al poeta se le enseña el uso correcto de las vibraciones sonoras de las palabras y de la capacidad de unir la gráfica y la fonética a fin de transmutar en un concierto musical y exacto las sensaciones humanas, aún las más burdas. El verdadero poeta, estimados amigos, es un hierofante de la realidad cotidiana y los verdaderos poetas son capaces de vaciarlas en la métrica, que está en estricta relación con las matemáticas y la música. Al físico, por su parte, se le adiestra en el pensamiento lógico y inquisitivo, en las habilidades de resolución de problemas, en la imaginación y creatividad, a fin de que pueda llevar a buenos términos los cálculos y teorías que habrán de revolucionar la ciencia del futuro.
Y quiero, para reafirmar una idea que manifesté, decirle que así como el músico transforma las notas musicales en música, el poeta transporta o transforma las palabras en música. Por eso que los grandes poetas son pocos, ¿ya? Y las grandes obras literarias tienen todas estas características. Y por eso que las grandes obras literarias ocultan esoterismo, astrología e iniciación. Y aquí termina el peregrinaje del triple espíritu en sus ascensos a los mundos espirituales, que era el tema del ciclo de estas clases, al menos para los egos en los promedios comunes y avanzados de la evolución, porque solo una élite evolutiva puede alcanzar y tener conciencia del tercer cielo. ¿Y qué es el tercer cielo? Es la región del pensamiento abstracto. En esta región es donde por primera vez el espíritu virginal, al adherirse en la materia mental, se reconoce a sí mismo como ego, es decir, como centro de conciencia separado. Es el mundo donde actúa la mente abstracta, y por eso que su nota vibracional es imaginación creadora. Es el mundo de la felicidad y la dicha absoluta, que no podemos ni siquiera concebir básicamente. En las tres subdivisiones de esta región se asimilan las más valiosas experiencias realizadas en la evolución, desarrollándose las facultades con las que el hombre encarnará. Aquí, en esta elevada región del pensamiento, por medio de la armonía inefable de este mundo superior, se fortalecen los grandes egos para una posible próxima inmersión en la materia. La permanencia en el tercer cielo dura por lo general varios siglos. En la región purgatorial, recordemos, primer cielo y segundo cielo, es más breve, hasta completar 1200 años aproximadamente. Permaneciendo el ego en la esencia de la vida divina o Dios, solamente consciente de su propia esencia espiritual, sin desear, necesitar ni ambicionar nada, en paz, en el accionar del verbo cósmico, en la vida universal. Y las clases de egos residentes en este tercer cielo son de un altísimo, como ya lo dije, nivel evolutivo, capaz de tomar conciencia del tercer cielo, cuya nota clave es plenitud. Son altísimas, pero altísimas, altísimas vibraciones. Son los altos iniciados, los maestros de sabiduría, los maestros ascendidos, que tienen en su estado precisamente la imaginación creadora. Porque para tener conciencia en el tercer cielo es necesario que el ego, a través de muchas vidas, haya desarrollado su pensamiento abstracto, que no tiene ninguna relación ni con el tiempo ni con el espacio. En esta residencia cósmica solo es posible la percepción de almas avanzadas, que conforman una élite y cofradía de la más íntima y amada. Allá desarrollan ideas originales que más tarde se manifestarán como genios en la vida terrestre. Aquí, en este nivel, la reencarnación está condicionada en algunos aspectos, pero eso es otro asunto.
Los genios, como lo dije en una oportunidad, nos han traído y nos ofrecen un pedacito del tercer cielo. Pues bien, los egos en el segundo cielo y algunos del tercer cielo han completado un ciclo evolucionario individual que incluye la preparación para una nueva encarnación sobre la Tierra. Y las jerarquías celestiales los preparan para tal inmersión gradual en la materia. El ego, después del descanso, de la purificación de sus vehículos, de la nueva conciencia adquirida, de la inefable felicidad experimentada desde el primer cielo, está en condiciones del viaje de retorno a fin de seguir perfeccionándose. Aquí termina como una condensación todas las anteriores clases y espero, estimados, que con este transitar acompañado de estos esquemas nos quede plena conciencia de la maravilla de las leyes del universo, del gran y indefinido camino que tenemos que recorrer para llegar en eones de tiempos a participar con plena conciencia de la llama del Creador y volver a casa. Dejo de compartir pantalla para dar causa en algunos minutos para alguna opinión, alguna consulta o alguna complementación de algo que no haya dicho, que por supuesto hay mucho detalle. ¿Ya? Listo. Sí, Alberto. Ya. ¿Alguna opinión? Eh, ¿Alguna sensación? mm, Esto ¿Alguna es duda? mucha abstracción. Pero ahí está el recorrido del ego, del triple espíritu, por los mundos invisibles, de acuerdo a nuestro mentor, que ha sido la bibliografía básica, digamos, no básica, sino la esencial, y complementada por otras. Se me ocurre decir un comentario de algo que me acordaba, que no sé si creo que ya lo dije antes, pero lo vuelvo a repetir porque es importante. Si ustedes ven en los medios, YouTube u otros, se transmiten muchos vídeos de personas que han tenido una experiencia cercana a la muerte. Y la mayoría de ellos no hablan eh, de un recuerdo, de una retrospección de la vida, ni tampoco del purgatorio, nada de eso. Entonces, dicen ellos que no existe, que se va al cielo de un viaje. Claro, El problema es que las personas que han tenido esa experiencia realmente no han muerto. Es decir, su átomo simiente está en su corazón, no ha salido. Por lo tanto, no ha provocado la retrospección. Y eso les hace creer que realmente eso no va a suceder o que no sucede, pero sí sucede cuando la muerte es real. así es, así es.
Esto lo comentamos en una clase que hubo específicamente de la experiencia. Sí. ¿Sí? Ahora, en todo caso, son indicios, porque quizá a través del éter reflector negativo puede ser que haya alguna proyección, ¿no? Pero en absoluto es lo esencial, ¿no? No, no es eso. No es eso. Yo quiero hablar. Creo, sí, creo sí que con los años, a medida que la ciencia avance, puede aparecer alguna situación que pueda confirmar más fehacientemente estos fenómenos. Sí, Juan, Hola a hola. todos. Gracias Hola. por la charla. Voy a releer el concepto porque tengo algunas aprensiones y diferencias que tenía yo plasmadas en mi mente en relación a tu discurso. Ya. Es decir, creo que eh, a lo mejor no es que no sea cierto, sino que no, no solamente los privilegiados llegan al tercer cielo desde mi punto de vista, ¿ya? Digamos los privilegiados en el sentido, digamos, los más evolucionados. Porque todo ser, ego con mayúscula, o toda persona que va a volver a encarnar, lo hace a través del tercer cielo, no del segundo ni del primero. Ahora, el primer cielo es todo lo opuesto de la zona purgatorial, ¿cierto? ¿Mm? Y el tema del segundo cielo, de acuerdo a lo que yo tenía entendido, y lo voy a reestudiar, son como las vacaciones. Y dependiendo del nivel de conciencia de cada persona, es donde va a estar en sus vacaciones. Por ejemplo, en el mundo común y corriente, hay personas que van a Cartagena de India de vacaciones, otros van a Cartagena de Chile y otros no salen de vacaciones. Entonces, para mí, el segundo cielo son como las vacaciones, el Al descanso. primer, el Pero no, primer cielo. déjame terminar, no me interrumpas, por favor. ¿Ya? Entonces estamos en el segundo cielo de vacaciones. Y en el tercer cielo comienza la instrucción para volver a nacer, donde uno aprende a hacer su átomo simiente, donde va a la universidad, al colegio, va con los maestros, se prepara para volver a encarnar y poco antes, en el tercer cielo, poco antes de encarnar, en general a la mayoría de las personas, se le ofrecen las alternativas de los padres. Uno elige a los padres de acuerdo al camino que uno va recorriendo y lo que necesita y vuelve a nacer. Así lo tenía entendido yo. Y no que solamente algunos van al tercer cielo y que en el primer cielo empieza la instrucción para volver a nacer. Y el segundo. ¿Me entiende? Es que, o en el segundo. Yo lo tenía entendido Bueno, así, digamos. ¿Ok? Etapa purgatorial, zona fronteriza, primer cielo, segundo cielo, tercer cielo. Primer cielo, zona fronteriza y primer cielo dura un tercio de lo que uno vivió. Si uno vivió 60 años, son 20 años. Y cada estado o estadio, cada uno de estos tres sectores donde uno va a estar, va a depender de la categoría de ese ego, cuánto tiempo va a estar en cada lugar, porque algunos van a estar Y, más tiempo en la zona purgatorial, otros más tiempo en el primer cielo, y la mayoría pasa de largo en la zona fronteriza, en porcentaje, digamos, ¿ya? Pero la gente está o más mala o más buena. La materialista es menor, digamos. Entonces la zona fronteriza normalmente no se está mucho tiempo, salvo así como en el cuento del contador, el Crunch. ¿Se acuerdan del Crunch? sí, Cuento de Navidad. Ya, ahí está muy bien explicado a la zona fronteriza. Entonces, primer cielo, uno, como vive un tercio de lo que vivió en el mundo normal, uno esa felicidad que hizo sentir una persona la siente triplicada, ¿ya?
En el purgatorio, el mal que hizo lo siente triplicado. Ya. Después vienen las vacaciones en el segundo cielo y la instrucción para volver a nacer es en el tercer cielo. Así yo lo tenía entendido. Bueno, Ya, relee el concepto y en algún lo voy a momento leer lo de vemos. nuevo. Claro, 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 correcto, correcto, Ya, sí. eso, nada más. Sí, no, sí, está bien. Sí. Oye, ¿puedo decir algo? Sí, Claro, lo que te refieres a las vacaciones es el primer cielo, no el segundo. mm, El segundo cielo es cuando se construye ¿cómo se llama? El, el, No, eh, no, no, sí. no, no, no. Primer Espérate, cielo. espera, bueno, ahora No, yo te digo, no, déjame hablar. no. El tercer cielo se dice que no llegan todos, no es que no lleguen todos, los egos llegan todos, pero los que no han desarrollado aún el pensamiento abstracto, su mente llega hasta el segundo cielo. El ego sale solo, o sea, ya va sin ningún resto de su personalidad. ¿Me entiendes? claro, claro, sí, Los que han desarrollado algo ya de pensamiento abstracto sí pueden llegar conscientes al tercer cielo. No es que el ego no llegue, el ego siempre llega. Ya, eso faltó aclarar. Es decir, los más evolucionados llegan conscientes, Eso. pero todos llegan, porque todos para volver a nacer lo hacen desde el tercer cielo. A eso me refiero. Ujú. Ok, gracias. ¿alguna otra opinión o colaboración? Porque estas son colaboraciones para entender mejor el tema. Yo al menos no lo tomo ni como crítica, ni no, simplemente para ponernos de acuerdo, ¿sí? ¿Alguien más? Yo, Alberto, quería acotar algo. Respecto a los tiempos de reencarnación, bueno, no solamente la Niña Rosa Cruz habla de eso, pero entiendo que esos tiempos han variado un poco, han bajado en la cantidad de años. Sí, Ya no son sí, 1000 ni 1200, son bastante menos. bastante Porque menos. sí, van a haber, bueno, se vienen cambios y necesitan, como te dijera, egos nacer o renacer para mejorar la calidad de esta humanidad. Claro. Entonces, han bajado un poquito la cantidad de tiempo. Y no sé si ustedes tienen conocimiento de la cantidad de años que significa un eón en años humanos. Son 1000 millones de años Mm, humanos. Un eón, por si acaso. Está en alguna literatura por ahí que se las puedo compartir. ya, correcto. Es una cantidad enorme de años, entonces, pues si son eones de tiempo que se demora las jerarquías en hacer algo y en volver a dejarnos nacer, mucho tiempo. Claro, claro. Era eso, ¿no? Ok. No, sí, está bien. ¿Alguna otra opinión? O si no, para dejarle el pase a Jimena. Bueno, entonces aquí termina digamos, el ciclo de lo que yo había propuesto. Y como les dije en la última clase, que será el próximo jueves, vamos a tratar de analizar más en profundidad el concepto de mundo, que es un concepto que nos va a servir para reforzar nuestros conocimientos. Ya, pues, Jimena, si quieres, comienza. Parece que no hay Ok, mayor. gracias. Sí, Voy a compartir. Bien. Vamos a
continuar con lo que estábamos viendo el sábado pasado, en más detalles respecto al purgatorio. La parte que empezamos ahora es el cuerpo del alma después de la muerte. Entre comillas, dice Max Sendel. Más tarde, continúa diciendo Max Sendel, cuando la vida en el mundo físico ha terminado y los dos éteres inferiores han sido descartados, o sea, el químico y el vital, el cuerpo del alma o vestido dorado de bodas permanece con los vehículos superiores y en esta matriz es moldeado el cuerpo de deseos a su nacimiento en el mundo invisible. Existe, por supuesto, un desbordamiento de materia de deseos que forma un aura alrededor del ego en el mundo del deseo. Pero el material más denso se concentra dentro de la semejanza del cuerpo que el ego continúa usando en el mundo del deseo, tanto como auxiliar invisible como después de la muerte. Por eso a las personas que están en este mundo, en ese mundo pueden ser reconocidos en su última eh, encarnación. Para explicar nuestro tercer término, cuerpo-alma, tenemos que regresar a la región etérica del mundo físico. Esta región etérica está dividida en cuatro partes que son los éteres químico, de vida, lumínico y reflector. Los dos éteres inferiores contienen átomos etéricos prismáticos y corresponden a los sólidos y líquidos del mundo físico denso. Claro, esa es la parte más densa, si se quiere, del mundo de los éteres vitales. La materia física es moldeada de acuerdo con esos átomos, los cuales son estacionarios, pero tienen un alto índice de movimiento vibratorio. Aquí viene un dibujo de cómo irradia. Los dos éteres superiores son vehículos de la percepción sensoria y todos tenemos una cantidad mayor o menor de estos éteres, de acuerdo con nuestro desarrollo. Son retenidos vida tras vida e inmortalizados como alma intelectual. Eso es importante que durante nuestra vida en la Tierra tratemos de hacer acopio de más éteres, especialmente de los superiores. Cuando Cristo realizó su gran sacrificio sobre el Gólgata, comillas, Él quitó el pecado del mundo, no del individuo, purificó el cuerpo de deseos del planeta, nuestra Tierra. El efecto de esta purificación poderosa en el hombre fue que la conexión entre todos los cuerpos densos humanos y los vehículos vitales ha sido aflojada en
tal extensión que por medio del entrenamiento pueden ser separados y los dos éteres superiores convertidos en cuerpo del alma, usados como vehículo para el cuerpo de deseos y la mente. La iniciación, por consecuencia, está abierta para todos. Esto es muy importante para llegar a una iniciación. Necesitamos reforzar mucho los éteres superiores y tenerlos a cierto nivel flojos respecto a a los dos bajos. Cuando realicemos esto, podremos entender el sacrificio del gran espíritu solar ha hecho por nuestro planeta y sus habitantes. Los dos éteres superiores que están contenidos en el cuerpo alma son la contraparte exacta de los éteres inferiores, que son estacionarios y permanecen con el átomo físico hasta la muerte. Los éteres del cuerpo alma son volátiles y pueden viajar a gran velocidad. La cantidad de estos éteres que poseemos depende de la manera en que hayamos usado el fruto de nuestra experiencia de esta vida y todas las otras vidas pasadas. Forman un acrecentamiento que cuando está dentro del cuerpo se mezcla con la corriente sanguínea. Cuando han crecido por el servicio y el sacrificio, se han acumulado de modo tal que no pueden ser contenidos en el cuerpo. Pueden verse como un color dorado y azul. El color azul es visto raramente, pero el dorado se ve fácilmente. Y posiblemente usamos el término traje dorado de bodas por esta razón. El dorado vestido de bodas es inmortal. En el velo del destino leemos la parte del cuerpo vital formada por los dos éteres superiores, el éter luminoso y el reflector, es lo que podemos denominar el cuerpo del alma, es decir, está más estrechamente ligada con el cuerpo de deseos y la mente, y también más dócil al espíritu que los dos éteres inferiores. Es el vehículo de la inteligencia y es responsable de todo lo que al hombre hace, verdaderamente hombre. Nuestras observaciones, nuestras aspiraciones, nuestro carácter, etcétera, son debidas al trabajo del espíritu en los dos éteres superiores, los cuales se hacen más o menos luminosos, en concordancia con la naturaleza de nuestro carácter y costumbres. Así como el cuerpo denso asimila partículas de alimentos y gana en carnes, así también los dos éteres superiores asimilan nuestras buenas acciones durante la vida y crecen igualmente en volumen. Por lo tanto, es de acuerdo con nuestros hechos en la presente vida que aumentamos o disminuimos lo que trajimos con nosotros al nacimiento. Nótase
en la cita anterior y también en preguntas y respuestas, tomo 2, los dos éteres superiores, en alguna manera espiritualizados, están todavía con el ego después de su permanencia de siglos en los planos internos, habiendo ascendido al tercer cielo y descendido de nuevo. Así que el dorado vestido de bodas es verdaderamente inmortal. Max Hendel continúa: si nacemos con un buen carácter, expresado en estos dos éteres superiores, no nos será fácil cambiarlo porque el cuerpo vital ha llegado a ser muy firme durante las miríadas de años a través de los cuales lo hemos desarrollado. Por otra parte, si hemos sido flojos y negligentes y nos hemos permitido tener hábitos que llamamos malos, formándonos un mal carácter en vidas pasadas, entonces sí, es difícil de vencer a causa de esta naturaleza fija del cuerpo vital y requeriría años de constante esfuerzo cambiar su estructura. Esta es la razón por la que las enseñanzas de la sabiduría occidental dicen que todo desarrollo místico comienza con el cuerpo vital. Lo dice Velo del Destino. Bueno, el purgatorio no es inevitable. No todos los egos van al purgatorio. Las personas santas que han vivido en expiación y tenido la bienaventuranza del mundo celeste derivado del gozo de hacer el bien y ser buenos aquí, pueden ascender directamente al segundo cielo, aunque esto rara vez sucede. Mientras los egos están en el mundo del deseo, logran mantenerse todavía en contacto con los de la tierra, pero los que se encuentran en el segundo cielo no pueden ser abordados fácilmente por la regla general. La purgación es curación anímica. Un momento. Nadie deberá temer al purgatorio, ya que este es realmente un hospital para el alma, en el que las personas moralmente enfermas reciben el cuidado necesario para restaurarles la salud. Ciertamente, este cuidado puede incluir una especie de cirugía que con frecuencia es dolorosa para el ego, ya que es realizada como lo hemos indicado anteriormente, mediante la acción de la fuerza de repulsión que domina en el mundo del deseo inferior. Al mismo tiempo, los sufrimientos no son abandonados enteramente a su suerte, pues hay auxiliares angélicos y humanos y muchos auxiliares invisibles que trabajan con las almas del purgatorio. Esto lo pueden ver en la segunda parte de la película Nuestro Hogar.
Los hacedores y amantes de la maldad deben aprender a elevarse por encima de sus bajos deseos. La esclavitud de los apetitos físicos es vencida por la completa imposibilidad de gratificarlos. Los diablillos y los demonios de la creencia ortodoxa son vistos allí como una forma inferior de vida, comparable a la de los insectos y reptiles, etcétera, del plano terrestre, pero menos peligrosos debido a que son más dóciles a la voluntad del ego y a las fuerzas anímicas. Un simple acto de resolución, una elevación de la conciencia mediante la plegaria, no de carácter angustioso, aunque ésta también tiene su poder, sino la oración tranquila que nace de una mente elevada, despacha rápidamente a estos elementales, mientras que en el cuerpo las malas condiciones de salud no son tan fácilmente disipadas. Más aún, como lo hemos dicho, ya la purgación no es continua, ya que hay descansos durante los cuales el ego puede visitar a los amigos de la tierra o simplemente recibir instrucciones de los auxiliares que están presentes con él en el purgatorio. Solo una pequeña clase de egos encuentra que están ligados a la tierra después de la muerte. Usualmente esto es debido a que ellos no desean abandonar el plano terrestre y la pesada materia de deseos les hace descender tanto que realmente son capaces de pulular entre los que todavía están en el cuerpo. Ordinariamente, la levitación es la ley de los mundos espirituales, así como la gravitación es la del mundo físico. Pero estos egos, cuyos anhelos todavía se encuentran en el plano material, tienen en sus auras densos éteres y materia de deseos tan fuerte que literalmente les hace caer en la tierra. Sin embargo, no todos los egos que se han adherido a las escenas del mundo terrenal están ligadas al mismo, ya que algunas veces hay espíritus que voluntariamente su propia experiencia del mundo celeste con el fin de servir en la tierra. Esta es una doctrina de la Iglesia con relación a los santos, pero otros también, impulsados por el amor, hacen lo mismo. Por ejemplo, las madres algunas veces se quedan para velar por sus hijos, actuando como una especie de ángel guardián. Sin embargo, es usualmente mejor que el ego abandone sus responsabilidades terrenas a los demás cuando pasa al más allá, a menos que sepa cómo servir en la forma en que los auxiliares invisibles son enseñados al hacerlo en las escuelas de misterios. La experiencia purgatorial se graba sobre el átomo simiente
del cuerpo de deseos, como fruto de la vida pasada, y es en la forma de un sentido moral purificado que el ego toma consigo a través de los planos y lleva a una encarnación futura para actuar como conciencia y estimular así una lealtad apasionada hacia el concepto de justicia y misericordia. Cuando han sido aprendidas las lecciones del purgatorio y el registro queda grabado sobre el átomo simiente del cuerpo de deseos, entonces el ego está listo para elevarse hasta el primer cielo, que es la parte superior del mundo del deseo. Normalmente, la fuerza de repulsión ha arrancado la materia pesada del aura del cuerpo de deseos y la disuelve rápidamente, pero algunas veces un cascarón similar en apariencia a la persona permanece flotando en los planos inferiores, apareciendo en las sesiones espiritistas, animado por los elementales que caracterizan al fallecido para dar falsos mensajes. El medium, por supuesto, a menudo puede ver este cascarón y sentir cuadros fragmentarios de la vida de la persona que todavía están adheridos a la materia del deseo. Esto es muy importante, que es muy probable muchas veces que en las sesiones espiritistas, eh, cuando llaman a una persona que ya está muerta y ya ha pasado a mundos superiores, lo que llaman realmente son estos cascarones que se meten en ellos los elementales para adquirir alguna experiencia que les deja, el cascarón deja algo de la memoria de la vida de estos personajes, de estas personas, pero no son realmente las personas. Entonces, cuando les hacen preguntas respecto a la vida terrestre, contestan Jimena, correctamente, disculpa, ¿podemos profundizar en, en ese tema? ¿sí? Eh, claro, cuando estas personas cuando estos seres les hacen preguntas que no han hecho en vida terrestre, no saben qué responder y responden cualquier tontería. ¿Sí? Dime nomás. Mm. Jimena, y yo ahí tengo una confusión, un tema de los que le estaba dando vuelta. ¿Sí? ¿Cuál? Mira, por ejemplo, cómo estos elementales pueden, lo que no me queda claro, cómo estos elementales pueden tener como acceso a, aparte del conocimiento de una persona? Es porque cuando uno se va, claro, se va tu espíritu, tu ego, queda parte de como tu doble astral, algo así. ¿Cómo ellos tienen acceso a saber como información de, no Claro, sé, como de dónde vivía, las cosas que hacía? Porque yo he escuchado y de hecho tengo por ahí parientes que han hecho sesiones espiritistas y con medium y le hablan, dice, oye, acá está tu papá, te dice tal cosa. Bueno, anda a saber si es verdad o mentira, pero eh, cosas como de ese tipo, o de repente le responden cosas que solamente eran como un poco personales. A mí eso como que yo ya lo he asimilado, pero claro. me cuesta un poco entender cómo esto. Ujú. Bueno, es que lo que pasa es que el cascarón es el cuerpo de deseos que desecharon, ¿no es cierto? Pero cuando la persona fallece y hace toda la memoria de su vida, está transmitiendo
toda la memoria que está en el éter la está transmitiendo al cuerpo de deseos. Entonces ese recuerdo queda, algo queda en ese cuerpo. Y ese es el que aprovechan los elementales. Y con eso también aprenden algunas experiencias de tipo humanas que no son capaces de vivir todavía. Claro, yo vi una vez un caso de unas personas que habían llamado, eran periodistas más avanzados, llamaban me parece que era Schubert, no sé, uno de estos músicos que dejó una sinfonía inconclusa, ¿no? Y entonces lo llamaron para que terminara esa obertura. Entonces se metieron, digamos, le dieron la posibilidad del medium le entregar a las manos para que siguiera, continuar. Pero como no era realmente el espíritu el que estaba ahí, sino un elemental, agarró las manos y empezó a hacer cualquier tontería. Entonces, los que estaban haciendo el experimento decidieron que en realidad la persona después que de la muerte pierde sus capacidades, lo que es una tontería. ¿Te fijas? Bueno, seguimos. En raros casos, cuando un ego ha vivido una vida particularmente malvada, el cuerpo de deseos se endurece y se funde con el cuerpo vital, resultando una cosa llamada el cuerpo de pecado. Esta unión se mantiene por medio de una concentración de las fuerzas del mundo del deseo y permanece en los planos inferiores hasta que el ego regresa al renacimiento. Y entonces, puesto que vibra con el átomo simiente, el cuerpo de pecado es atraído a él y lo acompaña a través de la nueva encarnación, como si fuera un segundo cuerpo de tal manera que tiene lo que pudiera ser denominado un doble cuerpo de deseos, siendo entonces impelido hacia una dirección por las malas intenciones del cuerpo de pecado y en otra por el nuevo y purificado cuerpo de deseo que trajo consigo al renacimiento. Así ocurre que esos casos problemáticos en que un hombre parece actuar como dos personalidades diferentes, se han mostrado muchos de esas personas que tienen doble personalidad. El famoso relato de Robert Louis Stevenson acerca del doctor Jekyll y de Mr. Hyde ilustra esta condición. El ego debe resistir la influencia de este cuerpo de pecado de su pasado hasta que se disuelva, siendo entonces cuando ya no tendrá más poder para seguir tratándolo. Eso es muy común entre las personas que dicen doble personalidad, que son en cuando están en su lado bueno, digamos, son como angelicales, son demasiado buenos y no hacen nada, ningún daño, ninguna mala palabra, ningún gesto violento, nada, son de un carácter dulcísimo. Pero
De repente, por algún motivo, la otra parte toma el poder y son capaces de matar. Cuando la persona le fuerzan a darse cuenta de lo que ha hecho, caen en un estado de shock y, y quedan como que no reaccionan, quedan como un estado como enajenado, que es muy difícil volver a sacarlos de ahí. Bueno, ahí ya, ¿no? Queda poquito. La parte inferior del mundo del deseo, como sabemos por el concepto del cosmos, consiste en las tres regiones o planos llamados de abajo, arriba, de la región de la pasión, que es la más baja, y del deseo grosero, la región de la impresionabilidad y la región de las esperanzas y deseos. El plano medio del mundo del deseo es neutral y es denominado la región fronteriza, ya la habíamos visto. Las almas llegan allí después de la muerte hasta que sus intereses buenos y malos determinan en qué dirección viajarán, porque el interés y la indiferencia son las palabras claves de esta región. No existe tanto sufrimiento en la región fronteriza como en las inferiores, pero este es el lugar de expiación para los apáticos, para los que deliberadamente no fueron malos en la vida, que hicieron bien y fueron moralmente intachables y bondadosos, pero sin tener sentimientos de devoción en ninguna forma y sin guardar verdadera aspiración hacia la vida espiritual. Aquí es donde cae en apatía y aburrimiento, hasta que surge en ellos un deseo hacia la vida anímica superior, siendo entonces cuando están listos realmente para pasar al primer cielo. La región de la impresionabilidad y la región de las esperanzas y deseos tampoco son lugares de sufrimiento en el sentido purgatorial del plano más inferior. La región de la impresionabilidad es el nombre de esa parte del mundo del deseo que suministra al ego impresiones desde afuera. Estas no son ni buenas ni malas por sí mismas, sino que la reacción del ego hacia ellas es la que puede llegar a determinarlas. La región de las esperanzas y deseos, como su nombre lo indica, proporciona la materia de deseos de la que se forman los sueños, esperanzas y deseos, los que frecuentemente son inocentes. Así que dicho lugar no está realmente muy lejos del umbral del primer cielo. En el purgatorio y la región inferiores del mundo del deseo, la fuerza de repulsión arranca y desgarra más rápidamente cualquier cosa. Los egos están en un estado de desarmonía con relación a sí mismos y a los demás, y tan sumidos en sus propios deseos frustrados que realmente no pueden pensar en nada que valga la pena. Y tal condición se parece
más que ninguna otra, a la que prevalecen en un asilo de locos, siendo por ello que los científicos ocultistas han definido el mal moral como una locura del alma. A medida que el ego arroja de sí mismo los deseos inferiores y comienza a pensar en forma constructiva o espiritualmente, sus sueños, esperanzas y deseos son mejores, comienzan a elevarse hacia el primer cielo, donde la ley de atracción domina y es posible producir un mundo de belleza y de orden. Bueno, aquí lo vamos a dejar por ahora. Bien, les dejo entonces ahora para que hagan preguntas o opiniones o comentarios. ¿M? Súper interesante la charla del día de hoy, ambas, la verdad. La primera me dejó bastante reflexivo, por lo tanto no hay que procesar mucho antes de mi parte, por lo menos hacer una reflexión. Creo que hay acá un punto en común en esta segunda charla que como que a todos nos dejó, quizás tal vez englobo mucho los pensamientos de los demás, pero dando vuelta a un punto, que es Sí, sobre los medios y las personas que, por un lado, son manipuladas por estos espíritus, pero también sobre aquellos segundos que participan en estas sesiones. Esto como que, por lo que entendí, quizás estoy en un razonamiento más a la primera medida a través de haber escuchado esto, como que afecta tanto como el desarrollo espiritual de quien desarrolla como de esta forma inconsciente, este, entre comillas, como don, y aquellos que participan. Pero si es así, ¿cómo una persona que haya participado o el primero que de forma inconsciente se haya prestado para que este espíritu entrara, existe alguna como forma de limpieza o es solo el tiempo el que purifica esta parte o hay que hacer un trabajo consciente? claro. ¿Cómo? Sí. Eso me quedó dando vueltas a mí. Sí, sí. Los medium que dejan que entren en sus cuerpos, estos espíritus, o que no entran realmente, pero los manipulan, el medium tiene que estar en un estado total de pasividad, ¿no? Y eso es muy daño para el yo profundo, para el ego. Perder, porque en ese momento el ego pierde el dominio de sus vehículos y es ocupado por otro ser. Ahora, ¿cómo salir de eso? La persona necesita ayuda. Necesita ayuda y que le enseñen a fortalecerse y no entrar nunca en un estado de pasividad. Pero es muy difícil porque los mediums como que creen que están en lo máximo. Mm. Y es así, por eso es muy difícil. Pero sí se puede. Tiene que ¿Puedo tener decir una algo? fuerza de voluntad muy grande. ¿Sí? Yo creo que están generalizando porque hay muchas variables. Por ejemplo, hay un tipo de mediumnidad que el espíritu desencarnado se incorpora dentro del cuerpo del medium, ¿ok? Ujú, Que son algunas de las situaciones. Eh, lo usual es que el medium diga que está hablando con ese espíritu al cual invocaron, ¿ya? Eso, esa segunda parte no le afecta en nada a la persona que está de visita, digamos, como al que consulta. En la ujú, primera forma que mencioné, que digamos que el espíritu se mete en el cuerpo de una persona, normalmente
son espíritus avanzados que tienen esa capacidad de poder recibir un espíritu externo para manifestarse en alguna situación, ¿ya? Eh, no, bueno, no me quiero alargar, pero a lo mejor de repente, así en una conversa, puedo contar más cosas, digamos, para no alargarme, pero tengo diferentes experiencias que vividas, ¿ya? Eso, bueno, eso de la Ouija empezar a llamar espíritu y cosas, en la época colegial, digamos, ¿ya? Pero así ya nosotros grandes no hacemos ese tipo de cosas. Y lo otro es que uno puede también, sin querer ser medium, comunicarse. Yo me comunico con mi papá y mi mamá, por ejemplo, pero no los ando llamando, sino que ellos cada cierto tiempo me vienen a ver, ¿me Ujú, entiendes? Y eso a mí no me afecta en nada, todo lo contrario. claro. Entonces, no deberíamos generalizar con los medios. Yo, ¿a dónde apuntaría a lo mejor de repente en forma menos positiva? A los que lucran con esto, ¿ya? Pero así y todo, yo conozco gente que hace el bien en esa área, digamos, ¿ya? Ayudando y eh, es que es complicado, digamos, es el mal de los ratones, digamos, es decir, un medium la embarró y la embarraron todo. Yo creo que hay de todo, ¿ya? Hay gente positiva, yo conozco gente muy positiva, ¿ya? En esa área, y charlatanes, ¿ya? Que se dedican a sacar plata nomás. Ujú. Eh, pero yo creo que como una pregunta, digamos, de cómo limpiarse, yo creo que no hay nada que limpiarse. Es decir, bueno, yo no sé si en la fraternidad enseñan algún procedimiento de protección, ¿ya? Eh, a mí Luis Muñoz me enseñó un procedimiento de protección hace muchos años atrás y que yo lo usé hasta para el COVID y sirve para todo, ¿ya? Ya. Eh, pero eh, un espíritu que esté en menor vibración que uno, un nivel de conciencia inferior, es difícil que a uno le haga daño. Y se supone, digamos, que la gente que está en la fraternidad son de la media para arriba. Así que yo por ese lado creo que deberían estar tranquilos. Eso, gracias. La- ¿Ya? Espero haber Oiga, Claro, aportado algo. sí, yo quiero dar una opinión, una reflexión, sin querer ser dueño de la verdad, ni sin querer cuestionar a nadie, porque acá un principio dentro de lo que habla la filosofía eh, Rosa Cruz es la humildad y respetar la opinión de todos los compañeros. Primero parto diciendo eso. Y en base, yo este último tiempo he estado leyendo bastante y eh, los principios Rosacruces dice que no lo recomiendan, no lo recomiendan, no recomiendan el comunicarse, el ser medium, porque dice que es peligroso. En cuanto a la teosofía, también dice que es peligroso, que no se recomienda, que muchas veces a lo mejor, claro, puede que uno hay cosas que todavía no se conocen o que como todo filosofía va evolucionando, hay cosas que a lo mejor después se van a mirar de otra manera, pero existe también la posibilidad de que uno que esas personas o esas entidades con las que uno se comunica le pueden decir algo y a uno lo puedan confundir y a lo mejor no es lo que uno cree. Podría pasar eso desde en una posibilidad. Y bueno, hemos escuchado también de medium, por ejemplo, que ayudan a buscar, que hacen, entre comillas,
o que ayudan a solucionar problemas, como encuentran personas desaparecidas, que también puede ser algo muy, muy bueno y positivo a lo mejor desde un punto de vista, pero es algo que a lo mejor yo por lo menos humildemente de lo que he empezado a estudiar, son cosas que yo no en este momento no buscaría ni trataría de cómo despertar, porque uno nunca sabe con qué se puede encontrar ahí al otro lado de la mampara Sí. o qué tipo de entidades pueden ser las que a uno le estén hablando. Entonces, puede que sea una entidad muy buena, pero también puede que sea una entidad que a lo mejor eh, eh, no sé, a lo mejor no va a ser bueno con uno mismo. Tenemos el caso de varios videntes, como el caso de que siempre se habla de Pachita, esta persona de México entraba dentro de ella una persona ancestral y que ayudaba a sanar gente, pero yo desde mi punto de vista seguiría como por el momento más profundizando la enseñanza y tomaría por las enseñanzas que dice en este momento la defensa Rosa Cruces y bueno, con prudencia nomás. Eso sería lo que quería aportar y comentar en base a lo que he leído y lo que dicen tanto la enseñanza Rosa Cruces como las ideas teosóficas también que hablan sobre este tema. Bien. Gracias. Gracias. Ricardo. Y gracias por darme la posibilidad de conversar un poquito. Eh, Ujú. bueno, concuerdo en bastantes cosas con Juan Salaquet, ya que existen mediums positivos y mediums negativos, ¿ya? Que en el siglo pasado y varios siglos atrás siempre eran todos como negros, como oscuros, ¿ya? Que no se dedicaban a hacer el bien. Aquí en Chile existen algunas instituciones que las canalizan, porque hay canalizadores y hay mediums, y hay videntes, voluntarios o involuntarios, ¿ya? En el sentido de que no siempre hacen daño, ¿ya? Y esos seres vienen preparados para hacer ese tipo de trabajo. Ahora tienen que tener mucho cuidado con las fuentes de donde se están conectando, ¿ya? Y la fraternidad, respondiendo un poco a Juan, no enseña eh, cómo protegerse de ese tipo de cosas, pero sí te enseña algunas oraciones y limpieza con algunos salmos de la Biblia, porque cada vez que uno va a alguna parte debería ir protegido, ¿ya? Con alguna oración que a él le guste o a ella le guste, para que nada te afecte y nada te dañe. Yo creo que hay que hacer esa diferencia con la gente que hace ese trabajo, obviamente sin cobrar, porque la enseñanza que te dan es gratuita, no es pagada. Eh, que hay gente que hace el bien con ser medio y no necesariamente se le va a meter un espíritu maligno dentro del cuerpo físico, porque eso es bastante difícil de que se logre, salvo que la persona lo quiera hacer. Su voluntad es primordial en ese tipo de casos. Pero sí hay gente que hace el bien con eso. Sanan, curan y hacen el bien. Entonces, yo creo que no hay que ser tan drástico con eh, calificar a otro tipo de instituciones o otro tipo de personas digamos, con vocablos que no son tan reales en este siglo. Entonces, para tener un poco más de cuidado y lógica con las opiniones que uno emite, porque dice, no, estos gallos son así. Y ellos también pueden opinar de nosotros exactamente lo mismo. Entonces, no nos vamos a poner nunca de acuerdo. Pero es necesario que sean un poco más lógicos para razonar. Es cierto que la literatura de Heindel tiene muchas verdades, pero fueron escritas hace mucho tiempo y las cosas han estado cambiando un poco. Ya no quiero tampoco descalificar a nadie ni por lo que uno comenta. Hay que tener un respeto a las opiniones de todas las personas que estamos aquí participando. Eso quería hablar. Ya, gracias. Bueno, es cierto que hay distintas cosas y que se llaman medium a lo que es general, pero no todos son medium. Por ejemplo, eh, s- a- a, mm, siempre lo llaman.
hablamos de él, el chico Javier, siempre dicen que es el medium, pero él no era medium. Él era vidente, él era clarividente y audiente. O sea, él veía a la persona que se le presentaba, al guía, lo veía frente a él y conversaba con él, como quien conversa con cualquier persona, pero él no llamaba a a las personas, ni menos que se incorporaran en él, o que estos seres transmitieran sus mensajes in- usando la voz de Chico Javier, ¿no? A él le contaban las cosas o le hacían escribir, pero no tomaban nunca el poder de la voluntad, no se hacían nunca forma de ser, digamos, tener poder sobre él, sino que siempre actuaban en una forma muy respetuosa y Chico Javier en completa libertad. Bueno, y en ese sentido hay gente así. eh, Mucha gente, bueno, lo que dice Juan, que escucha, que habla con la mamá, eso no es no es ¿cómo se llama? Ser medium, no. Eso a lo más será una canalización, pero no el medium, porque en la canalización está cerca de lo medium, pero no es exactamente medium, sino que es una comunicación, una persona que tiene la capacidad de sentir o escuchar de otro mundo, pero es por su capacidad, su clariaudiencia o su sensibilidad, no sé, cómo sea, tiene esa capacidad. ¿Mm? Pero cuando Max Sendel habla de los mediums, lo negativos que son personas que se dedican a ser simplemente instrumentos de otros y, y se quedan, Richard Hetzel lo tipifica muy bien, cómo estos seres tienen que estar en un estado total de pasividad. Cuando el otro ser toma al cuerpo, el ego del que es dueño, digamos, del cuerpo, queda sin acceso a sus cuerpos. Eso es dañino. Haga lo que haga el otro espíritu, digamos, sea bueno o malo. Cuando hace esa situación, deja, le hace daño al ego superior del medium. Bueno, no sé si tienen algo más que preguntar o comentar. No, concuerdo con Ricardo con respecto a que igual muchas enseñanzas fueron hechas hace mucho tiempo atrás y también hay que considerar que hace tiempo atrás las cosas, la gente igual siento que de cierta manera era menos civilizada y quizás la evolución espiritual también lleva a eso, a que eh, se estén generando otro tipo de expresiones naturales que pueden ser muy diferentes y canalizadas por personas muy diferentes a como eran antiguamente. Ujú. O sea, uno no puede ser dueño de la verdad ni decir que las cosas no evolucionan ni cambian porque la humanidad cambia y creo que también firmemente que el espíritu también tiene una evolución. Sí. Bueno, en esa época, fines del siglo XIX, comienzo del XX, vivió este señor Kardec, hizo todo un trabajo metódico con respecto al espiritismo. Y él se dio cuenta que había una diferencia y que había que tener mucho cuidado y de seleccionar con quiénes seres se conectan.
porque puede, los que normalmente los que más se acercan son los que andan bajos, son espíritus bajos que andan dando vueltas por la tierra que no pudieron elevarse. Esas personas no van a hacer bien, no van a dar información, si quieren información, la van a dar falsa. Entonces, por eso es muy, muy complicado, no es una cosa de que llegar y hacerlo. Hay que tener mucho cuidado. Bueno, espero que les haya servido y lo tengan para meditación, porque es para meditar un rato. Así que, bueno, preparándonos para mañana, el domingo en la mañana, al servicio. Y ahora nos despedimos con la oración del estudiante. ¿M? Todos juntos decimos, acrecienta mi amor por ti, oh Tío Dios, Dios, para que así te y te pueda puedo servir servir cada día Cada día mejor. mejor. Haz que las palabras de mis labios y las meditaciones de mi De mi corazón corazón. sean siempre Sean gratas a tus nosotros, ojos, oh nosotros, Señor, oh Señor, mi fuerza y mi el redentor. Redentor, Dios nos Que Dios guarde nos y guarde en su santo como amor. Y así así sea. 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 gracias por Bueno, la clase. Bien, Nos vemos buenas mañana. tardes. gracias a ustedes Que estén por bien. participar. Nos vemos, que estén bien. Oye, una ¿Sí? consulta antes de que nos vayamos. Sí. Eh, Como que se cerró un ciclo. ¿Comienza uno nuevo o llegamos hasta acá? No, seguimos todavía. Todavía no hemos Sí. terminado este capítulo. Hay Ah, ya. material. Sí. Ya. Yo pensé que habíamos terminado. No, no, Ya, no, es que es muy largo, por eso lo dividí en ciertas en partos, porque realmente era imposible hacerlo en una sola vez. ya. Ya. Ok, Ok, nos gracias. vemos, que estén Hasta Ya, bien. mañana, que estén igual. bien. Nos Chao. vemos. Chau, chau.